Hola, ya sabéis cuál es el lema de este canal cuando resolvemos ejercicios. Un ejercicio para controlarlos a todos. Y sí, en este vídeo lo que queremos es hacer muy bien un ejercicio de una tipología muy particular, que son ejercicios de movimiento de cargas eléctricas dentro de campos eléctricos uniformes. Bueno, ya sé que el nombre es espectacular, pero la verdad es que los ejercicios son, yo creo, de los fáciles de intensidad de campo eléctrico. Y además de ser fáciles, pues van a caer dentro de esa estrategia que tenemos de que, bueno, haciendo muy bien un ejercicio, vamos a saber cómo resolver ese ejercicio y todas las posibles variantes que nos pueden plantear, ¿vale? Y bueno, pues antes de nada tenemos que entender por qué estos ejercicios son tan comunes dentro de este tema de campo eléctrico. Y la situación viene de aquí, viene de una situación quizá más común, y es que ¿qué ocurre cuando tenemos una carga positiva y cerca de ella situamos una pequeñita carga eléctrica negativa? Pues si la ponemos partiendo del reposo, pues se verá atraída la carga negativa por la carga positiva y se va a lanzar y bueno, pues irá ganando una cierta velocidad. Imaginaos que nos preguntan que calculemos la velocidad que tendrá en un cierto punto la partícula negativa cuando se esté aproximando. Bueno, pues lo que siempre hemos pensado es que si sabemos la fuerza que actúa sobre la carga negativa mediante la ley de Coulomb, que es muy sencilla, pues podríamos calcular mediante movimiento acelerado la velocidad final. Pues no, esto es lo primero que tenemos que reconocer, y es que en este tipo de problemas de cargas puntuales el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado no se puede aplicar. Y no se puede aplicar porque, claro, aquí lo que ocurre es que la ley de Coulomb dice que depende de la distancia, y conforme esta carga negativa se esté aproximando a la carga positiva, cada vez la fuerza de tracción va a ser mayor. Y si la fuerza de tracción va a ser cada vez mayor, la aceleración va a ser cada vez mayor, lo cual significa que no va a ser una aceleración constante. No podemos aplicar nuestras fórmulas favoritas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bueno, pues aquí no, pero en este tipo de ejercicios sí. Cuando nos dicen que tenemos una carga eléctrica situada dentro de un campo eléctrico uniforme, es una situación en la que el campo eléctrico, ahí por las circunstancias que luego si queréis comentamos, ahí sí que el campo eléctrico va a ser constante. Y si va a ser constante, uniforme en todo el recorrido de la carga, pues la fuerza que va a generar también va a ser constante, la aceleración que proporcione también será constante, pues ahí sí que podremos aplicar el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Lo cual suele significar que, bueno, pues vamos a aplicar unas fórmulas quizá más conocidas, más sencillas. Son ejercicios que se resuelven de una forma más fácil que este ejercicio de cargas puntuales, que ya os lo adelanto, habría que resolverlo mediante energías. Aquí no. Así que, bueno, vamos a enfrentarnos al ejercicio. Aquí tienes el enunciado y, bueno, aquí lo que tengo preparado es lo que sería vuestra hoja en blanco, cómo deberíamos afrontar un ejercicio de estas características. Pues como siempre, fijándonos muy bien en los datos que nos va diciendo el enunciado, y aquí pues hay algunos datos clave. Primero, como digo, que el campo eléctrico es uniforme. Y si el campo eléctrico es uniforme, lo primero que yo haría sería representarlo con las clásicas líneas de campo eléctrico, que cuando el campo eléctrico es uniforme, pues son muy sencillas de hacer, porque van a ser líneas rectas, paralelas, equidistantes. Bueno, básicamente, pues voy a dibujar aquí unas cuantas líneas, no muchas, yo creo que con 4 líneas tenemos bastante. 2, 3 y 4 líneas. Estas 4 líneas paralelas, rectilíneas, equidistantes, representan un campo eléctrico uniforme. Y nos dicen que sitúan dentro de esta zona del campo eléctrico uniforme que es un campo eléctrico de 50 Newton por Coulomb, un dato importante, por supuesto. Esa es la intensidad del campo eléctrico que tenemos aquí dentro. Dice que sitúan en reposo, partiendo del reposo, una carga de menos 4 microcoulombios. Bueno, pues aquí hacemos un inciso, porque aquí tenemos que hacer una reflexión. Y es que si ponemos aquí una carga positiva, pues claro, la carga positiva, el campo eléctrico que experimenta, sería un campo eléctrico que iría dirigido hacia la derecha, tal como dicen estas líneas verdes, ¿no? Y claro, la intensidad de campo eléctrico me dice la fuerza que actúan sobre las cargas positivas. Bueno, pues en este caso la fuerza eléctrica iría hacia la derecha. Eso en el caso en el que la carga que ponemos fuera una carga positiva. Pero aquí me están diciendo que la carga que están poniendo es una carga negativa. Si ponemos aquí una carga negativa, el campo eléctrico seguirá yendo hacia la derecha. Las líneas verdes me dicen hacia dónde va la intensidad de campo eléctrico. Sí, el campo eléctrico va hacia la derecha. Pero el campo eléctrico me dice la fuerza que experimenta la unidad de carga positiva. Las cargas positivas sí que experimentarán fuerzas hacia la derecha. Y recíprocamente, si la carga es negativa, la fuerza que va a experimentar va a ser una fuerza hacia la izquierda.
De manera que lo primero que me interesa es entender qué sucede con esta carga dentro del campo eléctrico. Insisto, si la carga es positiva, se moverá en el sentido que indican las líneas del campo eléctrico, pero si la carga es negativa, se moverá en sentido contrario. Y esto tiene que ver con la definición de intensidad de campo eléctrico. Fuerza que actuaría sobre la unidad de carga positiva, bueno, pues si la carga es negativa, en sentido opuesto, ¿vale? Entendido lo que sucede aquí, pues ya podemos empezar a lo que sería la resolución numérica del ejercicio. Dice que esta carga es de menos 4 microcoulombios. Nos dicen también la masa de la partícula, y esa partícula dice que va a recorrer 50 centímetros, en este caso, insisto, lo recorrerá hacia la izquierda, y cuando haya recorrido esos 50 centímetros nos preguntan qué velocidad va a adquirir esa partícula. Parte del reposo, al final, qué velocidad tiene. Bueno, pues aquí viene el procedimiento general de resolución de todos los ejercicios de campos eléctricos uniformes. Y el procedimiento pues, es el siguiente. Y es, bueno, pues partimos de la intensidad de campo eléctrico. Y si me da la intensidad de campo eléctrico, ¿qué es lo primero que voy a poder calcular? Bueno, pues aquí la fórmula es que para calcular la fuerza a partir de la intensidad de campo eléctrico basta con multiplicar la carga eléctrica por el campo. De manera que, ¿cuánto va a valer aquí la fuerza? El módulo. Como calcular el módulo será suficiente. Pues va a ser igual a la carga eléctrica, que es de 4 microcoulombios. Como estoy calculando solamente el módulo, no pongo el signo. 4 microcoulombios, 4 por 10 elevado a menos 6, por la intensidad de campo eléctrico, que es de 50 newton por coulombio. Así que, ¿cuánto va a valer la fuerza? El módulo de la fuerza, esta sería esta multiplicación, que esto creo que sale 2 por 10 elevado a menos 4 newtons. Esta es la fuerza. Ya tenemos calculada la fuerza. Y si tenemos calculada la fuerza y me dan la masa de la partícula, pues voy a dar el siguiente paso. El siguiente paso es que si aquí he conseguido calcular la fuerza a partir de la carga eléctrica, aquí con la fuerza y la masa voy a poder calcular la aceleración. ¿Cómo no? Pues con la segunda ley de Newton, lo voy a poner aquí. Fuerza es igual a masa por aceleración. Luego la aceleración que experimenta esa partícula, su módulo, pues será igual a la fuerza partido por la masa. Y aquí la fuerza es de 2 por 10 elevado a menos 4 newtons. Y aquí la masa, pues tengo que tener cuidado porque me la están dando esa masa en miligramos. Esto es 2 por 10 elevado a menos 6 kilogramos. Cuidado aquí con las unidades, ¿no? Tengo que pasar a gramos, y de gramos a kilogramos me sale esto. Y bueno, pues aquí me sale una aceleración, si cancelo los doses y tal, sale una aceleración de 100 metros segundo cuadrado. Y ahora que sé la aceleración, pues ahora es cuando ya puedo rematar la faena calculando la velocidad. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que esa velocidad final, pues como la aceleración sí que es constante, ahora sí que puedo aplicar las fórmulas del MRUA. Concretamente, como el dato que me están dando es el dato de la distancia que recorre, pues de las fórmulas del MRUA, del momento acelerado, uniformemente acelerado, pues la mejor que puedo utilizar es la famosa fórmula de independiente del tiempo, que si os acordáis, viene a decir que la velocidad final al cuadrado era igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el espacio. ¿Cuántas veces no habéis utilizado esta formulita? Bueno, pues la velocidad final la puedo calcular directamente. Como parte del reposo, la velocidad inicial es 0, 2 veces la aceleración, y el espacio que recorre son 50 centímetros, que es 0,5 metros. Esto sería la velocidad al cuadrado. Y de aquí pues puedo despejar la velocidad. Bueno, la verdad es que reconozco que los números los he preparado para que se haga la cuenta muy sencilla. 2 por 0,5, bueno, pues me sale 100, y la raíz cuadrada de 100 para calcular la velocidad final me sale una velocidad de 10 metros por segundo. Y ya está hecho el ejercicio. ¿Y qué es lo que quiero que veáis? Pues que este es el esquema clave para resolver este y todos los ejercicios. Insisto, lo que me dan es el campo eléctrico. Con el campo eléctrico y la carga, mediante esta formulita, calculo la fuerza. Con la fuerza y la masa, como no, con la segunda ley de Newton, calculo la aceleración. Y el último paso, con la aceleración y la distancia, con la formulita del momento acelerado, calculo la velocidad final.
Y este es el esquema de resolución de este ejercicio. Pero claro, es de este ejercicio y de todos los ejercicios similares que me puedan plantear, porque, a ver, el ejercicio lo podría haber redactado a la inversa. Esto es muy típico a partir de los ejercicios. Si se hace el ejercicio directo, también podría resolver el ejercicio inverso. ¿De qué manera? Pues imaginaos el enunciado, que me digan, la velocidad final no es que la tengamos que calcular, sino que nos la den como dato. Nos digan, el caso es que hemos obtenido una velocidad de no sé cuántos metros por segundo. Entonces, calcular la intensidad del campo eléctrico que estaba actuando. Bueno, pues habríamos hecho el ejercicio a la inversa. Y eso básicamente es lo que me están planteando en este segundo apartado. Dice, para que alcance el doble de velocidad, ¿qué carga debería tener? Aquí de nuevo, lo que ahora me dan como dato es la velocidad. Ahora me dicen que la velocidad sea el doble, o sea, en vez de 10, que sea 20. Si yo quiero que alcance el doble de velocidad final, claro, con la carga de menos 4 microcoulombios no será suficiente. Tendrá que, seguramente, que tener más carga eléctrica para que... ¿Cómo se calcula eso? Bueno, pues lo vamos a resolver un segundito. Aquí lo que tendríamos sería que la velocidad final tiene que ser, en este caso, dice del doble de 10, tiene que ser 20. Y aquí lo que vamos a hacer va a ser el proceso por la inversa. Aquí hemos empezado en el ejercicio, empezando por la izquierda, y hemos acabado aplicando el MRU al final. Aquí, si el dato está en la velocidad final, pues lo que voy a hacer va a ser empezar utilizando la ecuación del MRUA para calcular la aceleración, la ecuación esta que vemos aquí. Entonces, la velocidad final al cuadrado, que es 20 al cuadrado, es igual a 2 veces la aceleración por el espacio, que es 0,5. Y de aquí calculo que la aceleración que tiene que experimentar, pues tiene que ser 400 metros por segundo. Si yo quiero que la partícula coja el doble de velocidad, la aceleración tiene que hacerse 4 veces mayor. Estamos aquí, ya hemos calculado la aceleración. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Pues está claro, si es la aceleración y si es la masa, pues voy a calcular la fuerza. Y para eso, pues la segunda ley de Newton. La fuerza es igual a la masa, y la masa eran estos kilogramos que hemos puesto aquí, 2 por 10 elevado a menos 6, y la aceleración 400. ¿Y esto qué fuerza es? Pues creo que me sale 8 por 10 elevado a menos 4 newtons. O sea, me sale también una fuerza 4 veces mayor. Pero claro, lo que me preguntan en este caso es qué carga debería tener. Bueno, pero el campo eléctrico se supone que sigue siendo el mismo, así que con esta formulita voy a calcular la carga. Entonces diré que si la fuerza, voy a poner aquí otra vez la formulita, es igual a Q por la intensidad del campo eléctrico, pues la carga Q tendría que ser igual a la fuerza, que es 8 por 10 elevado a menos 4, partido por la intensidad del campo eléctrico, que era de 50. Y bueno, yo creo que esto sale pues una carga de 16 microcoulombios. Sale también una carga 4 veces mayor. Bueno, pues esta es la clave del ejercicio. Si os dais cuenta, se trata de que siempre van a estar relacionados el campo eléctrico con la carga, me va a permitir calcular la fuerza. Y con la fuerza y la masa calcularemos la aceleración. Y con la aceleración y la distancia, pues podemos calcular la velocidad final. Pero, insisto, el ejercicio se podía plantear también para calcular, como hemos visto, la carga eléctrica, o puede ser un ejercicio en el que, bueno, pues me pregunten cuánto tiene que valer la masa, ¿no? Para que una carga de tantos coulombios sometida a no sé qué campo eléctrico, en ese caso lo que haríamos sería despejar de la segunda ley de Newton, despejaríamos la masa. Esta es la cadena clave para hacer estos ejercicios. Campo eléctrico, fuerza, aceleración, velocidad final. Y la ventaja, insisto, es que este paso final lo podemos resolver aplicando las fórmulas del momento rectilíneo uniformemente acelerado, que, insisto, se aplica solamente para campos eléctricos uniformes. Estos campos eléctricos uniformes son más comunes de lo que parece porque son los campos eléctricos que suelen darse dentro de un condensador. Un condensador es esa zona que se encuentra entre dos placas paralelas, ¿no? Aquí habría una placa positiva, aquí una placa negativa, y lo que sucede entre medio pues es que hay una zona donde el campo eléctrico es más o menos uniforme, y por eso pues suelen plantearse incluso experimentos o ejercicios relacionados con esos campos eléctricos uniformes, con la ventaja de que se pueden resolver de esta manera. Bueno, pues espero que este ejemplo os sirva, pues eso, para que a partir de un ejercicio podáis resolverlos prácticamente todos. ¿De acuerdo? Venga, nos vemos en el próximo vídeo.